19 en el ciclo biológico. 4 horas 47 minutos. All of women, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner. Los puristas del lenguaje dicen que es el artículo indeterminado ein lo que sobraba y que lo que añadió fue más que la cualidad de la ciudadanía, un tipo de pastel que se fabrica en Berlín. Y si John F. Kennedy hubiera querido decir además que él también era berlinés, debería haber añadido la expresión auch inmediatamente después del verbo. Solo que yo esto lo desconocería si Herr Draps no fuera una persona de vastísima cultura, porque eso me pareció desde el primer momento. Al profesor Wolfgang lo voy a ver en la biblioteca el miércoles a última hora, cuando la profesora de inglés iba a hacernos entrega de nuestros carnés. El profesor Wolfgang estaba sentado a la mesa cuando la puerta se abrió y él se mostró sonriente conmigo. Creo que porque pensó que andaba en busca suyo para solicitar un regreso a su aula, tal vez arrepentida, pero a mí su sonrisa no me pareció coherente con lo que ambos sabemos que yo pienso de él. A Nixon, también conocido por Tricky Dick, se le acusaba de que su sonrisa nunca se encontraba en el mismo lugar que el resto de su expresión. Y yo esto en el Nixon de Stone logré entenderlo con algo de trabajo, pero la otra tarde la realidad cobró sentido para mí cuando la puerta se abrió y el profesor Wolfgang se mostró sonriente conmigo. Y dirá Nixon, es la mentira lo que te culpa. Pero Antonia, que es mi última compañera en francés, me pregunta quién es mi profesor de alemán y yo me veo obligada a decirle que a pesar del escaso tiempo que llevamos de clase, ya he tenido varios, que ella no entiende cómo no puedo haber preferido al profesor Wolfgang por encima de todo, puesto que su hija asistió a clases con él y lo considera maravilloso. Los liberales actúan como si el liberalismo les perteneciera y eso no es verdad. Y yo creo que Nixon no se equivoca cuando también añade que su familia se hizo republicana porque Lincoln liberó a los esclavos y que su abuela era abolicionista Pero como le sugiero a Antonia que piense, no todos necesitamos las mismas cosas. Y supongo, por conocerla a ella, que no será una persona, su hija, que sufra lo insufrible. Ahora bien, supongamos que tú no existes, o supongamos que yo no te conozco, pero sigo teniendo el mismo problema. Soy un ser con conciencia y de sensibilidad extrema en un medio carente de ello. ¿Cómo se construye desde cero entre comillas fenomenológicas, un mecanismo no oficial que apoye a las personas conflictivas como yo? Y que lo son esencialmente porque el medio se ha cebado con ellas desde el principio. Pues ahí es donde Sapolsky se ancla conceptualmente. Pero tuve un sueño este amanecer, ¿sabes? Donde veía propagarse la información electrónicamente. Era un correo que os mandé a todos vosotros, confeccionado con datos puros, que es lo único que parece entender la inmensa mayoría, cuando para mí eso mismo significa la platitud, el empobrecimiento de la realidad.
Y había un tipo que yo y mi padre manteníamos en nuestra casa, que era una casa donde mi propia abuela, abolicionista, lavaba la ropa, porque todavía no existía la lavadora, así que el sueño era absolutamente anacrónico y paradójico. Y yo le pido a este tipo, que vive de gorra en nuestra casa, e incluso tiene sus llaves porque se las hemos entregado, que consulte su correo electrónico, porque yo deseo comprobar, necesito volver a verlo con mis propios ojos, si la información codificada es así como se propaga, como yo lo he programado, pero me dice que no. Y entonces sé que era mi tío y lo pongo enfadadísima de patitas en la calle. Que mi padre muerto ahí me pregunta ¿por qué? Y cuando acepto explicárselo, yo adusta pero lógica, in extremis, él lo acata. Lo cual me sorprende solo a medias, porque mi padre siempre que ha necesitado tomar una decisión compleja, algo que no era decidir únicamente si uno se compra algo innecesario, eso lo ha consultado conmigo, porque el juicioso va a ser juicioso siempre. Y lo que no logro comprender y lo que no logra comprender el profesor Wolfgang en esencia, es a qué yo me refiero cuando hablo de la posibilidad de perder el control. Pero yo solo me estaba refiriendo a lo que trataba de evitar que sucediera, y que es lo que pronto terminó por suceder. Y que es que si algo me repugna, me repugna. Y nunca entenderé cómo en el lugar en el que tenía que existir un respeto, y únicamente un respeto, se coloca una sonrisa sistemática. Si algo me repugna, y nunca entenderé cómo en el lugar en el que tenía que existir un respeto, y únicamente un respeto, se coloca una sonrisa sistemática. Pero puedo considerar que eso sucede porque en algún momento de la existencia, lo más necesario del mundo, inclusive para la propia supervivencia, fue que esa sonrisa existiera siempre ahí. Pero de errores en la cadena, de errores de incoherencia y de errores en la responsabilidad y de errores en la pertinencia o no pertinencia, solo uno se libra cuando rompe el eslabón que le sujeta al error. Y yo aseguraba que esto es lo que no les perdonaba a los míos, pero por hablar solo de lo que mejor sé. Porque cuando yo me hice consciente de que el problema era un problema de transmisión, tal vez necesitase más de media vida para conseguir los apoyos necesarios para subsanarlo. Pero no me detuve en la misión imposible que parecía plantearme el dilema. Y sobre los números en francés, y por quitarle hierro al asunto, Le Prof nos dijo que todo apuntaba a que eran un residuo galo de los pueblos galos que ocuparon Francia y Bélgica, que esa es una de las teorías más extendidas, pero Vladimir Sitzar, al referirse a su exposición sobre el cómputo mudo, citará en alguna página de su trabajo arbóreo lo siguiente: Irurjogei da Jamaica, que eso quiere decir en euskera 3 ventenas y 11, refiriéndose al 71, o Irurjogei da Hamabi, al 72. Que el sistema vigesimal, como referente del cómputo mudo, con lo que se produce, es con el conteo tanto de los dedos de las manos como de los dedos de los pies. Y según este autor, habría habido un eslabón pues entre galos y vascos, un pueblo preindoeuropeo, y cuando la presencia decimal del Soissons 60 en lugar del vigesimal 3 lo que indicaría 3 veces 20, 320, lo que indicaría
o como podría ser considerado, sería una franja de transición entre las partes puramente decimal y la vigesimal. Y ayer tenía que asombrarme mucho porque había reservado una conferencia impartida por Michel Lowy sobre el pensamiento de Walter Benjamin en francés, pero con traducción simultánea escrita, para leerla cuando tuviera algo de tiempo, solo que por curiosidad la conocía ayer. Mientras me encontraba transcribiendo, voy a volver a repetir esto. Yo ayer tenía que asombrarme mucho porque había reservado una conferencia impartida por Michel Lowy sobre el pensamiento de Walter Benjamin en francés, pero con traducción simultánea escrita para leerla cuando tuviera algo de tiempo, solo que por curiosidad la conocía ayer mientras me encontraba transcribiendo. ¿Y cómo voy a sentirme cuando descubro que la estoy entendiendo? Es cierto que porque el ponente me habla desde el concepto, pero como yo le escribo a Luc Goff en su bitácora, esos conceptos se están pronunciando en un estricto francés. Y te deseo un buen día, querido profesor, aunque yo a continuación voy a leer hoy de forma lo más correcta posible las series que ayer solo mencionaba de memoria, y ahora son las 6:03. Uno, deux, dos, tres, cuatro, cinco, six, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora hay que decir 20 y 1, solo en este caso, del 20 y 1. Luego van a ser todos un 20 y un guión únicamente, pero esta I, que es E, hay que pronunciarla. E. Así que 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y ahora vamos a la serie del 30. Kant. Nos acordamos, aquí también hay un 31, únicamente en este caso, el 31. 30. Kant. 31. 31. 32. 32. 33. 33. 34. No lo tengo yo aquí en la hoja.
34, 35, 36, 37, 38, 39, 30. No, perdón, 39. 40, 40. 40. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 58, 59. Ahora 60, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 65, 65, 65, 65, 66, 67, 68, 69. Y ahora vamos a continuar. Soixante 10, 70, 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79. Y ahora tenemos que ir al 80. Y eso comienza así. 4, bien. Perdón. 4 bien. 4 bien. 4 bien. Lo que sucede es que no sé yo si aquí en el 80 existía así. En el 80 no pronunciaremos la T. 4 bien. 4 bien. Y desaparece la ET del 81, ¿de acuerdo? Así que es 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90, 10, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Y hasta ahí. Hasta ahí.